Hola, muy buenas noches. Soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Vamos a ver cómo nos va hoy analizando un proyecto que me encontré que se me hace muy llamativo y que nos va a servir a todas las personas que estamos vinculados al mundo DeFi y que además somos creadores de contenido. Hay una cantidad de artistas que seguramente les podrá servir este servicio, esta nueva plataforma. Hay una cantidad de gente que seguramente va a salir muy beneficiada con todo lo que se cranearon estas personas de un proyecto que se llama Mar3.ai. Vamos a presentarles, pero antes que nada, les recuerdo que no soy su asesor financiero. Estoy acá para contarles lo que encuentro, lo que voy viendo, lo que voy aprendiendo del mundo DeFi. Pero antes que nada, también les quiero contar cómo está el mundo de las criptomonedas en este preciso instante antes de empezar a hablar sobre el proyecto del cual les quiero hablar en este video. Vamos a empezar rápidamente. El mundo de las criptomonedas mirado en el CoinMarketCap está en este momento en 1.76 trillones. Después de toda la euforia de esta semana, ha bajado 0.96% en los últimos 24 horas. Y tenemos el índice de Fear and Greed en 73 puntos, ha subido un punto desde ayer que estaban 72. Todo el ruido que hubo con respecto a la subida de la moneda de Bitcoin con ETF, con los ETFs que se aprobaban, que no se aprobaban, todo este tema está ahí en furor y hoy se negoció más de $1 billón en los ETFs spot de Bitcoin en las 11 entidades que operan este índice. Incluso hay uno muy grande que es el de Grayscale, que tiene una mezcla de monedas y que obviamente hace parte de este paquete que movió una barbaridad. La gran cantidad de inversionistas en el mundo Bitcoin hoy de los ETFs fue el mundo retail, más que las otras entidades. Incluso hay grandes entidades que rechazaron esa aceptación y oí de Vanguard que había prohibido el uso del ETF en su plataforma y hay otras que no están muy de acuerdo. Seguramente están viendo el miedo alrededor de lo que está pasando con el avance de las criptomonedas y tienen susto. Todo el mundo tiene susto con respecto a estos movimientos nuevos en el mercado. Entonces, miremos Bitcoin, está en 46.151, Ethereum es de las que más ha subido últimamente, en estos últimos 7 días ha subido 15.51% con $2.594. BNB también ha subido en estas últimas par de semanas a $310, lo alcanzamos a ver como en 240. Solana se ha mantenido ahí cerquita a los $100 y XRP está en el sexto lugar detrás de Solana, que antes era al revés, pero se ha mantenido ahí cerquita a los 60 centavos. Se recuperó de esa caída que tuvo hacia el 3 de enero, que estuvo en los 55 centavos. Ayer y hace 3 días estuvo en los 55 centavos, ya va en los 59 centavos con un incremento en la semana del 1,53% en total. Pero no perdamos más tiempo y vámonos directo a ver qué es el proyecto de Martres ahí. Y lo que ya les tengo acá reservado es un pequeño análisis que hacen dentro de CoinMarketCap, que es este, y les quiero unir la pantalla, acá está la pantalla, es un análisis rápido de lo que ven de la moneda, del proyecto como tal, y los primeros datos que van saliendo del proyecto. El proyecto es muy nuevo, está sacando nuevas cosas, pero hay muchísima gente ya involucrada conociéndolo. Hay más de 140,000 usuarios o vinculados a las diferentes redes sociales. Hay una cantidad de gente, pero miremoslo acá. En Market Cap, pues ya esto es un preview. Tiene 2.000 millones de monedas, 2 billones de monedas de Mar3 es el máximo supply de la moneda y nos manda a vínculos del website, del white paper, de GitHub, de Twitter, de Discord y de Telegram para que ustedes vayan y verifiquen. Igual nos muestra la auditoría que es con Betty Chains y habla de todo el proyecto. Acá les recomiendo, hablan sobre la plataforma, cómo funciona y todo esto. Antes que nada, les quiero contar que Gate.io, que es un patrocinador mío en el canal, me invitó a que les contara cómo podían participar en el proyecto utilizando el
el pedazo o el paquete, el programa que ellos tienen que se llama Startup. Les voy a contar cómo funciona para que no nos perdamos de toda esa información. Espero que les pueda servir mucho. Pasemos allá de una vez. Les voy a mostrar. Se meten en Gate.io, que esa es la plataforma. Yo la tengo acá, estaba revisando Bitcoin como iba, está en ese momento en 46.129, alcanzó a tocar los $49.000 hoy. Esperemos que siga manteniéndose al alza. Obviamente hay gente que no quiere que siga subiendo. Hay una cantidad de vendedores que querían vender la noticia, pero a mi punto de vista debe haber una pequeña corrección, sí lo puede haber, pero a largo plazo es un mercado muy bullish para mi gusto, sobre todo sabiendo que el halving viene en menos de 3 meses, en abril de este año. Entonces, el halving, para el que no lo sepa, el halving es el proceso donde las comisiones que se le pagan a los mineros de Bitcoin se reducen a la mitad cada 4 años, de acuerdo a la cantidad de bloques que se van minando. Entonces, esa es una información que si no lo sabían, acá se las boto. Entonces, metámonos a Gate.io. En Gate.io, si ustedes buscan acá arriba, donde está la figurita esta, que es como un trébol de 4 hojas, se paran ahí y abajo está Startup y yo ya lo tengo abierto acá. Startup me abre este link. Vamos a ver qué link me abre. Y entra a uno a la plataforma donde se lanzan los nuevos tokens que hacen parte del proyecto de Startup. ¿Qué significa esto de Startup? Es una idea que tiene la gente de Gate.io que me gusta muchísimo y por eso hablo mucho de ella en mi canal. Desde hace un tiempo estoy participando con ellos en diferentes actividades y lo que hacen es promocionar nuevos proyectos que vienen a la página. Entonces, en este caso, estamos hablando de Mar3 AI, que la encuentran en el segundo puesto. Acá la encuentran debajo. Es muy fácil participar en todo el proyecto. Vamos a hacerle clic a esa página y nos piden varias cosas muy sencillas. Les piden que creen una cuenta de Gate.io en el caso que quieran participar en los airdrops que ofrecen y en poder participar en el trading de la moneda dentro del protocolo. Es importante saber que es una muy buena alternativa poder a participar en estos airdrops. En algunos casos, de acuerdo a la cantidad de niveles de VIP, van a recibir más airdrops y seguramente van a poder tener mejores beneficios. En el caso en el que tengan menos rango de VIP o no lo tengan ni siquiera, de todas formas hay un sistema del azar que les va a permitir recibir unos beneficios. Yo tengo acá abierta mi página y en un momento voy a participar con la gente que está viendo el canal en unos premios dentro de la plataforma donde les doy un premio o ofrezco unos packets que se llaman Red Packs a la gente que participa en el proyecto. Entonces, estén muy atentos porque en cualquier momento les puede aparecer un letrero donde va a haber unos packs y vamos viendo, digamos, vamos a poner acá unos para que la gente pueda participar y vincularse a los proyectos y estar muy atentos. Vamos a ofrecerles, qué pena con ustedes, voy a participar acá en este lanzamiento para que la gente me acompañe en el video y ahí les puse para que la gente empiece a participar y a vincularse al canal. Entonces, volviendo a Mart AI3, pueden entrar, entonces crean su cuenta de login en Gate.io, entran acá a Startup y buscan dentro de la plataforma, como les mostré ahorita, si quieren nos devolvemos, para que lo vean exactamente cómo funciona. Buscan acá, en el caso, digamos, de GameGPT, podrían pichar este botón. Vamos a irnos directamente acá. Yo ya estoy suscrito. Picho el botón que saldría igual que Zero Free to Claim. Acá me dice que en 5 horas, 19 minutos va a empezar a tradear la moneda. Y esta es la cantidad de gente que está ya vinculada al proyecto con un potencial de dinero con el cual podrían invertir en este proyecto. Entonces nos metemos acá.
Dice acá lo que les digo, en un muy corto tiempo va a empezar a tradear. Estamos esperando cuántos tokens me van a repartir a mí. Y aquí a la izquierda me van a decir, cuando yo espicho este botón que salía acá, yo ya lo tengo despichado, me dice que diría 0 tokens para reclamar, no tengo que reclamar nada, entonces me lo entrega y en un futuro cercano me va a decir claim now, yo voy a recibir esos tokens en mi paradero. Hay unos niveles importantísimos, hay unos requisitos importantísimos que los participantes deben estar inscritos y logueados en Gate.io, deben loguearse con una identificación, deben confirmar su verificación, deben hacer su KYC y deben tener al menos $10 en los activos dentro de la plataforma. En el caso en el que no los tengan, pues de pronto puede pasar que no. Pero entonces acá hay unos warnings que son importantes resaltarlos, porque en el momento en el que no lo haga después, ustedes me van a decir, ¿por qué no me dijo? El proyecto de startup está en un proceso inicial y todos los factores que inciden en la operación y toda la tecnología que está lanzando el proyecto puede tener algunos riesgos. Todo con respecto a actividades regulatorias, a temas tecnológicos, todo estas monedas y estos proyectos tienen algo de riesgo. Entonces es importante tenerlo muy en claro. Y la volatilidad del mercado puede ser muy alta. Ustedes pueden invertir $1, $100, $1,000, $1,000,000 y pueden perderlos. En criptomonedas hay muchísimo riesgo de perder plata. Entonces, solamente inviertan el capital que estén dispuestos a perder y también inviertan solamente lo que ustedes quieran arriesgar y estén dispuestos a arriesgar. Hay un avance y un conocimiento técnico muy importante que es requerido para manejar este estilo de inversiones y sobre todo, yo siempre lo digo, que si ustedes no van a hacer un trading a largo plazo, lo que deberían es siempre pensar en hacer, si quieren hacer trading de corto plazo y se quieren apalancar, deben hacerlo en corto plazo y estar muy pendientes de sus posiciones. Si lo van a hacer a largo plazo, no lo hagan apalancados. Fíjense que en cualquier momento puede haber una gran ballena que venda o compre el activo en el cual ustedes estén en una posición donde van a terminar incómodos y perdiendo plata sin alcanzar a cubrir los márgenes. Acá en la plataforma de Gate.io, como en cualquier otra plataforma, ustedes pueden invertir de cualquier manera fácil con apalancamiento. Estas plataformas lo ofrecen, pero si ustedes lo van a hacer, tengan muchísimo cuidado. No los estoy invitando exactamente a que vengan acá, sino les estoy mostrando la que yo utilizo. Lo que sí los invito es a que aprovechen estos airdrops porque hay buenas alternativas donde ustedes se van a ganar unos pesos gratis, unas monedas, unos dólares gratis. Me parece a mí que es muy fácil hacerlo. Los usuarios no deben, acá dice, los usuarios no deben retirar los tokens. No sé, users may not be able to withdraw all the purchased tokens due to technical issues of the project or Gate.io. En algún momento puede haber problemas técnicos y eso es lo que están diciendo ahí y lo que puede pasar es lo mismo que puede pasar en cualquier exchange. Cuando ustedes invierten en este estilo de proyectos o de estas plataformas, hay riesgos de que ustedes la plata se les quede atrapada. Eso es importante y ellos lo resaltan mucho. Siempre son muy cuidadosos con todos los requisitos que uno le plantean. Dicen, mire, si usted va a hablar del proyecto como tal, no haga menciones más exageradas de lo que son. Entonces, es parte de lo que les quería contar. Bueno, entonces, ¿cuál es la introducción del proyecto? ¿Qué es MAR3 y cuál es la intención o por qué quiero hablarles de este proyecto tan interesante? El MAR3 es un proyecto social, es una DApp social que es líder en el mercado porque es la primera plataforma que sale a ofrecer servicios para que ustedes puedan interactuar con diferentes amigos, con diferentes personas y ganar en Web3. Web3, esto está diseñado para creadores de contenido que reciben incentivos financieros directamente de Web3 y tiene una integración muy sencilla y muy fácil para los creadores en una economía que une a los creadores, a los usuarios, a través de las tecnologías de los smart chains, de blockchain, smart contracts y demás. MAR3 introduce un mecanismo novedoso
de generar ingresos pasivos, es lo que dice acá. Los creadores pueden ganar un pedazo de las utilidades generado por las transacciones de su grupo o del equipo. También pueden recibir donaciones donaciones y premios de referidos. Mar3 es el DApp, o DApp, si no saben qué es una aplicación del mundo del blockchain generada en BNB Chain, es la cadena de Binance, que es BSC o Binance Smart Chain, es la misma y está diseñada en ese momento. Hay una versión beta de este modelo en BNB. Tiene en el momento más de 150,000 usuarios activos que se han generado en los últimos 3 meses y ya tienen 20,000 apps instaladas en Android y en iOS. ¿Qué trae? Trae una cantidad de cosas muy buenas y acá hablan del fundador, que es David Founder, que es el fundador, el CEO y co-founder. Mr. David tiene más de 10 años de experiencia en tecnología y negocios y ha sido un ejecutivo líder en este tema de la inteligencia artificial. La cantidad de tokens disponibles en este proceso de lanzamiento que están ofreciendo la gente de Gate.io son 3,750,000 tokens de MAR3. Pero recuerden también que el total de supply es de 2 billones. Es un poquito, son como $30,000 según los estimados de ellos. Pero si a mí me regalan plata, yo estoy feliz. Esa es la idea de lo que dice la página de MAR3 ahí. Entonces, para resaltar, hay una regla, eso va a ser al azar, que reciben una cantidad de tokens de acuerdo a los niveles de VP y es lo más interesante que hay del proyecto en este punto. Hay una oferta inicial que sale a tradear en 5 horas y 12 minutos. Vamos a irnos directamente a la página. Yo tengo acá la página abierta. La tengo acá compartida para ustedes. Y lo que quiero mostrarles es, la página se llama mar3.ai. Es muy fácil de buscar. Está toda esta información. Yo ya me había ido hasta el final. Y hablan de un generador de contenido, un generador de imágenes, un chat de inteligencia artificial y un sistema que le ayude a ustedes a postear información en los diferentes canales que ustedes tengan, si ustedes son generadores de contenido. Esto me preocupa. Es competencia para mí lo que va a empezar a aparecer en este proyecto que la verdad me gusta muchísimo. Es la primera plataforma de SocialFi utilizando inteligencia artificial. Un momento, por favor. Listo. Entonces, ya estamos parqueados acá en la página. Esa es la página, la plataforma tiene el white paper y pueden lanzar la aplicación. La aplicación todavía, yo traté de meterme, pero como estamos en la etapa beta, está fallando en algunas cosas. La pueden bajar en App Store y en Google Play, pero lo que está fallando no es nada diferente a que necesitan un link de referidos, según lo que entendí. Aquí a la derecha pueden ver que tiene el Telegram, tiene canal de Telegram, tiene canal de Twitter o X y también tiene canal de Discord, el cual siempre me ha llamado la atención. Siempre tengo mi canal de Twitter y de los tres, de Telegram, Twitter y Discord. Y pues ahí, y este otro es un proyecto de Silly, que es el que modifica, el que invita a la gente a participar con cadenas de redes sociales. Es muy, muy interesante. Bueno, entonces, les quiero mostrar una cosa muy interesante para agilizar todo el proceso. Después vamos al detalle en el white paper, pero inicialmente lo que les quiero mostrar es cómo funciona MAR3 ahí, porque creo que funciona de mil maravillas. Les voy a compartir, ellos tienen esta pantalla, esta presentación que me gustó y creo que es muy útil para explicar de manera más sencilla, para que todos entiendan de qué estoy hablando con respecto a MAR3AI. Esta aplicación muestra que es la primera red social o red SocialFi para creadores, utilizando inteligencia artificial.
acá muestran una muy chévere imagen de Elon Musk. Es una parodia y acá tienen botones de compra y ventas, son claves donde ustedes pueden participar, donde van a vincular muchísima gente. La aplicación no la he bajado, la pueden bajar en la página, en iOS o en Android. Y recuerden que también se pueden vincular y unir al proyecto utilizando su billetera de MetaMask o de Rabi, cualquiera de estos, y comprar los tokens. También lo pueden hacer en Gate.io por ahora. Y vi también que creo que hay otro exchange donde van a empezar a participar. Entonces acá estamos viendo, esta es la introducción de esta presentación que tiene el proyecto de Mar3 ahí. Mar3 es una líder social, una DApp líder en el mercado de servicio social, utilizando inteligencia artificial, donde cada cual puede hacer amigos y ganar dinero a través del Web3. En Mar3, fíjense, Mar3 y Web3, los creadores de contenido de Web3 reciben beneficios financieros, incentivos financieros directamente, marcando una integración muy fácil dentro de la economía del creador a través de Web3. Para mí, lo que he leído me funciona perfecto para lo que yo hago. Más allá de tener solamente un sistema de chat, la visión se extiende a aplicaciones como tiquetear para eventos, asegurarse que los stands estén dentro de la plataforma, como una plataforma como Friend.tech, que no la conozco personalmente, pero debería. Y en el core del proyecto, lo importante para ellos es controlar el sistema de seguridad, de control y la experiencia sencilla y libre de problemas para cada individuo que participa. Ellos quieren priorizar todo esto. ¿Cuáles son los problemas que resuelve Mar3 Tech? Estos son como Mar3.tech es uno de los servicios de Mar3, y lo que ellos tratan es de tener un control centralizado donde Mar3 elimina las barreras tradicionales impuestas por las plataformas de social media centralizadas, como es el caso de, no lo dijo. Eh, ¿Qué opciones de monetización tienen? Hay una cantidad de sistemas limitados que no permiten monetizar fácilmente, y la idea es que Mar3 resuelva este problema, encontrando formas de monetizar más fácil para los creadores de contenido. ¿Cuáles son los beneficios financieros unilaterales? Mar3 permite que que los creadores y los usuarios ganen, dando un beneficio utilizando ganancias financieras que no las da, que no las ofrece las plataformas tradicionales, sino solamente se las quedan una persona. Acá ambos bandos ganan. Y también lo que busca es empoderar creadores utilizando inteligencia artificial con Mar3, que es una herramienta de inteligencia artificial diseñada para generar contenido de alta calidad en respuesta a los requerimientos específicos de cada uno. Ellos ayudan a los creadores de Web3 a tener mayor ahorro de tiempo y poder implementar un sistema para mejorar la forma en que uno mantiene activa a su comunidad. ¿Cuál es el mercado objetivo? Son los creadores de contenido, como todos los influencers, los youtubers, los creadores de TikTok, todo este estilo de líderes comunitarios, todos los influencers, todos los fans y followers también, todos los inversionistas también se hace parte de este usuario, y todos los usuarios de social media, que pues, es todo el mundo. Es increíble el tamaño de mercado que puede tener este proyecto. Acá son los beneficios que puede traer Mar3, y como se dan cuenta, en la columna de la izquierda es todo lo que ofrece Mar3 con respecto a las competencias como son FriendTech y personalmente no sé cuál es el otro, el platillo volador que sale ahí. Entonces, tiene un sistema social para ganancias con el check, tiene check en Web3 seguridad, tiene cómo crear y unirse a grupos, es un sistema user friendly, no es necesario
una cantidad de cosas. Tiene un mecanismo de donaciones. Si yo estoy acá hablando y la gente quiere donarme plata, que todos son más que bienvenidos. Si quieren donar, es muy bien recibido. También tiene un sistema de interacciones sociales utilizando la tecnología de inteligencia artificial y tiene una experiencia suave para interactuar con los diferentes computadores, celular y todos los equipos que uno como youtuber, como influencer, como streamer utiliza. Entonces vamos viendo qué otra cosa tengo interesante para contarles. Entonces, y acá quieren resaltar lo que han logrado en estos últimos 3 meses desde el lanzamiento, desde este proceso de lanzamiento. Mar3 ahí ha alcanzado una monumental meta, dándole la bienvenida a más de 150,000 usuarios activos en las plataformas de inteligencia artificial del proyecto. Están muy agradecidos con cada uno de ellos y hay una comunidad que está creciendo mucho. Hay 20,000 aplicaciones, apps bajadas, hay más de 150,000 usuarios activos, hay más de 400,000 followers en las diferentes plataformas y más de 240,000 NFTs generados en el proyecto. ¿Qué logra y qué es la unión que logra AI y el proyecto de Mar3? Es utilizar toda la creación de un chatbot de inteligencia artificial, un generador de NFTs, de las imágenes como tal, a la ayuda a la gente que está sacando su proyecto adelante, un generador de contenido y un sistema donde le ayuda a la gente a ganar plata a través de esta plataforma. Estos unen a los grupos privados y de grupos de chats. Ofrece un sistema para los NFTs. Tiene posts sociales donde ustedes pueden participar, donde es fácil interactuar y poner a todas las plataformas sociales a funcionar. Eso es parte de lo que logran acá. Miren, acá está un chat un ejemplo de chat de AI y el bot pues utiliza GPT-4, también tiene un generador de los NFTs, que acá se ve la imagen, y tiene un generador de texto que les podría dar el beneficio a ustedes si quieren participar, si quieren utilizarlo, de hacer libros, de hacer entrevistas, de hacer speeches, de hacer mucha información. Pasemos a este siguiente. Esta otra diapositiva nos muestra todo lo que pueden hacer utilizando una interacción de todo el contenido social, utilizando imágenes de sus NFTs, utilizando texto, eleva el soporte de la comunidad y la interacción de la social de la comunidad, utilizando emoticones, imágenes, voz y videos. También hay una interacción social con algoritmos, se utiliza mucho el algoritmo y hay una compatibilidad de todos los dispositivos como lo estábamos hablando ahorita. Es un sistema de chatting muy fácil de utilizar, con mensajes directos, con grupos, hay toda clase de cosas que se puedan generar. Y ese es el modelo de ganancias. Ahorita vamos a profundizar un poquito en el white paper, creo que vale la pena que hablemos en el white paper para verlo. Lo invito a todos los que ven la idea que se metan a leer el white paper, porque siempre hay información supremamente importante que no todo el mundo la lee y a veces se pasan y se saltan. Entonces, ¿cuál es el modelo? Mar3 introduce un mecanismo novedoso de generar ingresos pasivos donde los creadores pueden ganarse un pedazo de las utilidades generadas de las transacciones, de los grupos, de las donaciones y de los referidos. Ese es el sistema básico y lo más importante para cualquier persona que quiera invertir algo de dinero en el token de Mar3, que lo pueden comprar, como les digo, en Gate.io, y creo que hay otro exchange, o no sé cuáles otros exchanges hay disponibles, pero yo lo encontré en Mar.io, en Gate.io, donde lo pueden comprar. Entonces, Mar3 es no solamente una plataforma social, también es un ecosistema comprensible que encuentra la interacción de los beneficios financieros y los potenciales beneficios financieros, gobernado por una comunidad para la comunidad. Ellos tienen un sistema DAO
que están generando, están creando y hace parte del roadmap de aquí en adelante. ¿Cuáles son los ingresos de revenue del proyecto? ¿Cuáles son los ingresos? La línea de ingresos son todos las comisiones de las transacciones. Mar3 cobra unas comisiones del 5% para todas las ventas para la admisión a la plataforma, que es pagadera y customizable para la gente. Hay unas comisiones que se reciben de donaciones que también se distribuyen. Hay unos, mejor dicho, la gente cuando da una donación, les va a, la plataforma se queda con el 5% de esa donación y eso se distribuye como parte de los ingresos de la plataforma. ¿Por qué se cobra? Pues porque todo el proceso requiere algunos costos y de esta manera se cubren los costos y se gana plata. La gente, eso no es una fundación donde las cosas son gratis. El revenue viene de algunas publicaciones, algo de mercadeo y se genera un modelo de ingresos a través de ads que se ponen en la plataforma. Este stream va a estar activado de acuerdo a al crecimiento del proyecto y cómo va funcionando y cómo van los diferentes niveles de utilidades del proyecto. Esto seguramente, igual que pasó en otras plataformas sociales, eso se va viendo más adelante. Los protocolos futuros van a ser, hablan acá que es un avance de todo un ecosistema Mar3 donde se espera crear muchísimas más cosas para el proyecto. Espérenme un segundo, quiero ver qué participantes hay dentro del canal. Hay una cantidad de gente que está oyendo y opinando y no quiero dejar a nadie que esté haciendo alguna pregunta en la interacción en las plataformas que están viendo el video. Acá estamos, qué pena con ustedes. Si hay alguna pregunta que tengan en las diferentes plataformas, por favor háganla, no me dejen hablando acá solo. Me gustaría también que esto no fuera solamente un monólogo, sino también que pregunten. Para las personas que lo están viendo en traducción simultánea, please, if anyone wants to have any questions about the project, about the Mar3 and anything, just ask. It would be nice not to have only a monologue during this chat. Entonces, vamos viendo, vamos a ir. Entonces, ¿para qué sirve el token? ¿Por qué invierten en el token de Mar3? La idea es que el Mar3 token es el corazón o la base del ecosistema y se empodera a los usuarios a las diferentes utilidades y funcionalidades que trae el sistema. Entonces, ¿qué les da este token? Les da acceso a la plataforma SocialFi y de inteligencia artificial y donde pueden liberar algunos niveles que van a estar amarrados solamente a los que tengan el token. También van a poder hacer staking, lo cual les da algunos beneficios. Ahora les muestro cuáles son los porcentajes que pudieran ganar si hacen staking del proyecto. Hay unos pools de premios que van a tener pues, a través de liquidity pools, proveyendo liquidez y generando algo de airdrops también. También va a haber premios por hacer staking y los tokens también les van a dar gobernanza donde van a poder participar y opinar de qué se debe hacer de ahí en adelante con el proyecto. Obviamente, si ustedes invierten más, pues van a tener mucho más poder. Les voy a pasar, quiero pasar al tokenomics, se me hace interesante y estamos acá con el tokenomics, cómo se han repartido los tokens en las etapas previas. Entonces, son 2 billones de tokens que están amarrados al network de BNB Chain y arrancó con una venta al público de $0.008, o sea, 0.8 centavos de dólar, lo cual llevó a un market cap inicial de $278.400 ese proyecto. Acá están todos los niveles donde ustedes lo pueden ver. Para el que no sepa, este es el white paper. El white paper lo pueden leer fácilmente. Yo lo estoy leyendo acá en inglés, pues contándoles lo que voy viendo. Entonces, arrancaron con una repartición en la venta semilla de 80 millones de tokens a un valor un poco inferior de $0.005 y esto amarra 6% de unlock hasta un nivel de un TG
Ay, casi se nos va la señal. Un segundo, voy a verificar que sigamos con cámara. Si seguimos con cámara, señores. Se iba perdiendo. Pero entonces hay un 6% que se va a liberar en un momento importante del lanzamiento del token con un vesting mensual que acá no dicen exactamente cómo funciona, pero o en qué meses, qué significa el vesting, es que si es a 6 meses, que creo que es como es, lo que hacen es que amarran, no mentiras, acá se ve, qué pena con ustedes, acá, es un vesting a 12 meses y lo cual va a hacer es que cada mes, durante esos meses, cada mes se va a ir liberando la plata, pero solamente se va a liberar 3 meses después del lanzamiento. Ese es el cliff de 3 meses, para el que no sepa qué es. Y acá van mostrando cómo se hace la repartición de los tokens a las diferentes personas que están involucradas y es cómo llegamos a los 2 billones. El public sale va a ser de 30 millones de unidades con una liquidez del mercado de 200 millones de tokens. En el mercadeo se van a repartir 300 millones de tokens, o sea, estén muy pendientes porque va a haber muchos airdrops. Va a haber una cantidad de premios que se van a repartir a través de la participación con inteligencia artificial. El equipo tiene 200.000 tokens, 200 millones de tokens, los asesores tienen 80 millones de tokens, los desarrolladores tienen 250 millones y la fundación de inteligencia de AI, de inteligencia artificial, tiene 320 millones de tokens. Ya hablamos de revenue, ya hablamos de la utilidad y lo que les quiero mostrar es cómo funcionaría. A ver si lo vemos acá arriba. Ay, que me gustó mucho lo que leí. Acá es, no, este sí es chévere, pero esperen un momento, les muestro. Entonces, ¿cuáles son los aspectos y todo lo que maneja el MAR3 social? ¿Qué es la idea y cuál sería el lanzamiento? MAR3 es como una diáspora de MAR3 AI, MAR3 Tech, y la idea es que genere una interacción social empoderada con el AI. Lo que va a hacer es aumentar el social fi, va a haber una cantidad, mejor dicho, acá es que no encuentro, todo es buenísimo. Me gusta muchísimo todo lo que tiene Mar3 ahí, la verdad. Eh, de pronto está acá más la información. Acá es interesante. Ustedes se meten y pueden generar sus NFTs y miren que todos son diferentes. Ustedes le pueden pedir a la plataforma que les ayuden, que los personalicen, que le metan unos precios dinámicos, un tema de gaming, una verificación de la identidad. Va a manejar el data de los tokens. También les va a ayudar, otra cosa que pueden hacer, a ver si lo encuentro acá, ayudar a interactuar entre las diferentes plataformas sociales, digamos Twitter, eh, TikTok, Facebook, todas las otras plataformas las van a poder utilizar y van a poder lograr que la gente les pague a través del proyecto. Pueden ayudarles a generar contenido con inteligencia artificial, pueden ayudarles a revisar y analizar el mercado con este sistema, con estos algoritmos, para entender un poco cómo interactuar mejor con la gente y mejorar el contenido de marketing que tienen, todo el advertising y todo el sistema de cliente. El chat es muy interesante cómo funciona. Hay muchísimo por aprender. Les recomiendo que lo revisen, les recomiendo que lo miren constantemente. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a Mar3 ahí. Si la tienen, me encantaría. Y vamos a ver cómo va. Listo, vamos viendo. Vamos a cerrar acá esta. Les quería mostrar antes de nada, volver a la presentación que teníamos para que ustedes sepan quién es el equipo de Mar3 AI y cuál es el proyecto del cual estamos hablando y en el cual quisiera yo personalmente involucrarme. Mr. David, como les dije, está acá, está el link a su LinkedIn. Me encanta cuando lo ponen porque es interesante ver que la gente está vinculada, que ven y muestran su perfil. Entonces no es una persona desconocida, seguramente
Si le ponemos clic al proyecto, pues a esta persona ahí va a aparecer. Ya lo hice. Vamos a ver si veo algo del adicional. Un momento. Voy a compartirles esa pantalla para que ustedes la vean. Y volvemos ahorita a la previa. Entonces, miren, acá está. Se llama David Ng. Es la persona que está vinculada como el CEO. Vamos a hacerle clic a la página. No sale, no la abre. Es una persona que lleva desde desde enero del año pasado involucrado con Mar3AI. También participó con Hero Arena. Es un community manager que ha trabajado con Polygon Labs. Es de Singapur, como lo vemos acá. Del 2014 al 2017 sacó su Master Degree y tiene una licencia o un certificado de AWS de Amazon Web Services. Es lo que podemos saber de este personaje que está acá en esta pantalla. Vamos a mirar entonces a Mr. Ivan. No sé por qué utilizan esos términos, pero así lo hacen los asiáticos. Para el que no lo sepa, utilizan esos términos. Utilizan unos nombres en inglés para que no sea tan difícil ver los nombres. Vamos a ponerlo. Acá está Ivan Dang, es la persona que está vinculada como jefe de operaciones y acá se habla todo lo que se sabe de él. También participó en Hero Arena y tiene toda esta experiencia y estudió en la Universidad de Hong Bang en Mercadeo. Es de Vietnam, según entiendo, Vietnam, Singapur, pues, y vive actualmente en Singapur este señor Ivan Dang con más de 164 seguidores y 156 conexiones en el mundo real. Acá sale también el siguiente, Luis Nguyen, que se ve acá, también está de Vietnam, es otro peladito, se ven súper jóvenes, por lo menos en esa imagen, pero todos estos son unos berracos, seguramente son mucho mejores que uno todavía con todo esto que están aprendiendo y toda la evolución del mundo cripto y del mundo blockchain, cómo la gente ha crecido de maneras absurdas en el desarrollo de proyectos. Bueno, vamos a ver desde el principio les quiero mostrar acá el white paper de Mar3 para que no se nos pase nada de lo que tiene, de lo que hay. Y acá lo estoy buscando. Entonces ya estamos acá. Este es Mar3. Este es el white paper desde el inicio. Y entonces lo que hablan es empoderar a creadores de contenido utilizando tecnología de última generación, utilizando inteligencia artificial. Está una presentación, una pantalla muy bien interesante, un video que tienen ahí. Lo pudiéramos poner si quieren. Pongámoslo a ver qué. Son 28 segundos nada más que están ahí mostrando cómo funciona. Es un lanzamiento promocional de la página y de la plataforma. Es muy interesante. Entonces, ¿cuáles son los pilares importantes y básicos de Mar3 en inteligencia artificial? Es generar contenido utilizando inteligencia artificial, utilizando herramientas avanzadas que pueden generar artículos capturadores, visuales llamativas y videos muy buenos, ofreciéndole a los creadores libertad para enfocarse en lo que realmente es su pasión. También el otro pilar es las finanzas sociales, que Mar3 introduce SocialFi, que es finanzas sociales para la economía de los creadores, con un approach, con un enfoque financiero innovador que que permite a los creadores interactuar directamente con la comunidad, con sus proyectos y beneficiándose de un modelo de economía descentralizado. Y el tercer pilar es una comunidad que se construye con la tecnología de AI-MAR3. Entendemos la importancia de una base de fanáticos dedicada. Proveemos herramientas para
solidificar la conexión con su audiencia, aumentar la lealtad y aumentar las relaciones de largo plazo. Esos son los tres pilares más importantes del proyecto. Eso es lo que ellos quieren hacer. Eso es el potencial que ellos están ofreciendo y por eso estamos revisando una cosa tan bien hecha. Me parece a mí que está muy bien hecha y está en este proceso, en este momento a punto, si no estoy mal, a cerca de 4 horas de empezar a tradearse este token. En Gate.io, lo repito nuevamente. Además, pueden participar en los airdrops, que me gusta mucho, porque si reciben algunos tokens, van a entender un poco, van a estar vinculados al movimiento de los precios, van a poder entender para dónde van a estar vinculados realmente. Entonces, aprovechen esta alternativa. Yo la estoy aprovechando, yo ya puse clic, ya creé mi cuenta, ya creé todo. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, ¿por qué Mar3 es el primero en inteligencia artificial de SocialFi? Porque tiene un potencial que limita, que desbloquea todo. Su tecnología de inteligencia artificial libera todo el potencial a los creadores para generar contenido de streaming, proveer análisis muy valiosos y crear un resultado final que tiene una calidad pues, mucho más grande, perdón. Redefine cómo se monetiza utilizando SocialFi. Los creadores van a tener la oportunidad de compartir un beneficio social a través de todo su éxito en los proyectos, estableciendo unos ingresos sostenibles mientras preservando la libertad artística. Y también está, como hemos hablado ya antes, centrado en la comunidad porque el sistema de inteligencia artificial de Mar3 resuelve todo lo que creen los creadores y sus comunidades para mantenerse juntas. Esa plataforma sirve para ser un punto de encuentro para establecer nuevas relaciones y mantener las que ya están, creando nuevos sueños y llevando a la realidad algunos de esos desarrollos creativos que tiene el proyecto. Y tiene un sistema de innovación y de adaptabilidad que está comprometido todo el equipo de Mar3 para ser el frente de ataque en todos los desarrollos tecnológicos que pueden ofrecer. Mar3 va a crecer constantemente integrando los últimos desarrollos de inteligencia artificial, permitiendo que los usuarios puedan resolver todas las dudas y todas las necesidades que tienen. Y por último, pues dicen que Mar3 es un sistema de empoderamiento, innovación y colaboración. Bueno, creo que eso es lo más interesante y más poderoso de este proyecto de Mar3 y para lo cual estamos acá. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por participar. Comentar. Entonces, ¿qué más les voy contando de todo lo que voy creando? Vamos viendo a ver qué otra cosa hay interesante. Entonces nos vamos a saltar a ver esta pantalla que es la herramienta de Mar3 de inteligencia artificial y esta es la introducción básica. Creo que ya me la había saltado por todo lo que están haciendo, pero acá este era uno que ya había visto que me interesaba y me lo salté. La visión del proyecto es que en los últimos años toda la inteligencia artificial, el mercado de inteligencia artificial ha crecido supremamente, muy significativamente grande ese nuevo mercado y ha tenido un desarrollo muy rápido donde las tecnologías y el Internet, tecnologías digitales y el Internet han tenido unos desarrollos impresionantes. En gran medida, esto está dado porque las inversiones han sido muy importantes en el desarrollo y en el research por grandes gigantes de tecnología, lo cual lo lleva a un desarrollo de continuo
que permite un crecimiento a través de todas las empresas, todas las industrias. Eso es la gran ventaja de la industria de la inteligencia artificial, y por eso creo que tiene mucho, mucho que ver este proyecto, y por lo cual tiene potencial. Miren, el market size que ven acá, lo volvemos a mirar, tienen 30 billones de el market size global de inteligencia artificial, 17 billones solamente en cuanto al blockchain, y 3 billones solamente en cuanto al global Web3 market size. Entonces, cuando vamos a ver el Web3, hay 3 billones de tamaño de ese mercado. Es gigantesco. Igual son 30 billones en total. Mar3 integra tecnologías de último nivel para llevar a un potencial de crecimiento de mercado en una sola aplicación. Eso es parte de lo que ellos quieren hacer. ¿Cuáles son sus productos más importantes? Acá se ven. Entonces ya lo vimos, la identificación de Mar3, esa se me había olvidado decirlas, una generación de videos, generación de imágenes, generación de texto, manejo de social media, conexión utilizando claves de API para los diferentes sistemas. Eso es muy, muy interesante. Cuando ustedes ven que hablan de los bots de trading y que se vinculan entre una plataforma y su exchange, utilizan una cosa que se llama el API. Esos son unas claves que van a darle instrucciones al exchange para que generen y hagan, efectúen órdenes. Eso pasa con sus sistemas de bancarios, entonces eso es muy fácil de manejar. También tiene un sistema otro de los productos son campañas que se pueden desarrollar, porque no solamente es poner un post y ya, sino les ayudan a generar unas campañas, digamos, el lanzamiento de Mar3. Entonces hacemos un lanzamiento en diferentes redes sociales, y CryptoBernie está hablando de todo esto en esos canales. Esos son todos los que hacen. Y el último es el Core, que es un componente central de Mar3 AI, que está diseñado para crear una solución que lidera la creación de valor real utilizando las aplicaciones de inteligencia artificial. Esta plataforma se apalanca en los beneficios de blockchain y las tecnologías de inteligencia artificial para proveer un ecosistema descentralizado y seguro de manejo de data, análisis y predicción. ¿Qué significa esto? Que utilizan todas esas ventajas de inteligencia artificial para dar lo mejor a los creadores de contenido y su sistema de mercadeo y de publicidad. Bueno, señores, estamos muy cerca de terminar la hora. Estamos a solamente 15 minutos para que de pronto hay unos premios acá para el que me está oyendo. Utilicen alístense para los Red Packs, que no sabemos cuándo van a salir. En 20 segundos tengo acá uno que puedo ver. Entonces, Alejandra, hola, G, Ani. Mire, todo el mundo salió y cogió sus Red Packets. Bueno, entonces pasémonos para despedirnos a la página de Mar3, recordándoles el beneficio que tiene este proyecto y por lo cual decidí hablar de él. Los invito a que me acompañen en el canal, le pongan like a los videos, comenten, hagan comentarios, se vinculen como followers en Gate.io también, y no olviden darle, pues, suscribirse, y que tengan un buen resto del día, buen resto de noche, estén donde estén. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao.